La atmósfera en la provincia de Nicaragua era tensa, con el peso de un poder que parecía eterno. Rodrigo de Contreras gobernaba como un señor absoluto, heredero del férreo legado de su suegro, Pedrarias Dávila. Para él, Nicaragua no era una entidad administrativa, sino su hacienda privada. Pero mientras Contreras consolidaba su dominio en el Nuevo Mundo, en los salones de España se gestaba una tormenta legal diseñada con el único propósito de aniquilar la impunidad de Contreras. El 20 de noviembre de 1542, la pluma del rey firmó las leyes nuevas, un instrumento legal explosivo que marcaría el fin de una era. No fue un trámite burocrático, sino el resultado de una encarnizada guerra política entre los frailes, defensores de la humanidad indígena, y los conquistadores, sedientos de tierras y siervos. Estas leyes portaban mandatos que sacudieron los cimientos de las colonias. Los indios dejaban de ser propiedad para convertirse en vasallos libres de la corona. Y también se ordenaba la creación de la Audiencia de los Confines, un tribunal que residiría en Centroamérica para asegurar que los gobernadores ya no hicieran lo que quisieran. En 1543, la Audiencia nació oficialmente. Era un minigobierno regional con el poder judicial y administrativo para representar directamente al monarca. En septiembre de ese mismo año, la Real Cédula nombró a sus ejecutores, los oidores. Estos hombres no eran militares curtidos en batalla, sino funcionarios letrados y abogados. Su título provenía de su sagrada función de oír a las partes en conflicto para impartir justicia. En ausencia de un gobernador, ellos asumían el control total. Con su llegada, Nicaragua perdió su independencia para transformarse en una provincia bajo la jurisdicción de Guatemala, iniciando un periodo de control directo por parte de la corona. La audiencia no se quedó en papel. En 1544, el avance de la ley se materializó en la figura del oidor Diego de Herrera, quien desembarcó con órdenes directas de golpear a la familia Contreras con un mazo. Se notificó a Rodrigo de Contreras que su cargo como gobernador quedaba suspendido de inmediato. Además, en un acto de justicia, la audiencia confiscó los bienes de Rodrigo, de su esposa, doña María de Peñalosa, y de sus hijos, arrebatándoles casi todos los indígenas que mantenían en encomiendas. Y se abrió una investigación judicial masiva sobre cada abuso y exceso cometido durante sus 10 años de mandato. Funcionarios de la audiencia recorrieron Nicaragua, contando a los indígenas sobrevivientes y reduciendo drásticamente los tributos que se les exigían. El golpe fue definitivo. Se eliminó el poder hereditario, prohibiendo que los cargos o las encomiendas pasaran de padres a hijos. Este acto de despojo legal fue lo que sembró la semilla del odio y la desesperación en los hijos de Rodrigo de Contreras. Una furia que herviría a fuego lento hasta estallar en la violenta rebelión de 1550. Para comprender la magnitud del sismo político que estos cambios trajeron a Nicaragua, debemos retroceder a un mundo donde el orden no nacía de la ley, sino de la necesidad y el acero. En las décadas de 1520 y 1530, la corona española se encontraba en una situación desesperada. Estaba quebrada por las incesantes guerras en Europa. No poseía ni el dinero ni el ejército estatal para someter al Nuevo Mundo. Fue en este vacío de poder donde nació un mecanismo tan eficaz como peligroso: la capitulación. El rey, actuando como un frío sociocapitalista que no invertiría un solo céntimo, diseñó un pacto privado con hombres como Pedrarias Dávila. Era claro y brutal. Tú pones el barco, buscas a los soldados, compras las armas y tú te arriesgas a que te maten. A cambio, el monarca entregaba títulos de adelantado o gobernador, permitiendo que el conquistador se quedara con tierras y repartiera seres humanos, es decir, las encomiendas, entre su gente. Era en esencia la privatización de la conquista. Este modelo de gobernación de conquista convirtió a Nicaragua no en una provincia, sino en un botín de guerra. El gobernador no era un funcionario, era un caudillo. Su palabra era la única ley, unificando en sí el mando militar, la justicia y la administración. Al no haber sueldos, el pago eran los pueblos indígenas.
Se creó así una red de lealtades de sangre, donde el gobernador repartía indios a familiares y amigos, cimentando un poder feudal que se sentía eterno. Rodrigo de Contreras no era una excepción, sino el último bastión de una estirpe de titanes que se creían dueños de la tierra porque habían llegado primero y habían arriesgado sus vidas. En ese contexto, otros nombres resonaron con la misma fuerza. Francisco Pizarro en Perú, con sus hermanos controlando el poder y riqueza, un espejo exacto del clan Contreras. Hernán Cortés, en México, actuaba como un señor feudal, ignorando con elegancia diplomática las órdenes que cruzaban el océano. Pedro de Alvarado en Guatemala, al igual que Pedrarias y Contreras, utilizaba el terror y el reparto de indios para mantener el control. Sin embargo, cuando el rey decidió que ya no necesitaba a estos caudillos, envió las leyes nuevas, y la caída de Rodrigo de Contreras no fue un simple revelo administrativo, sino un evento sísmico. Rodrigo se aferraba a la idea de que Nicaragua era su herencia familiar, legado de su suegro Pedrarias. Al intentar arrebatarle ese control, la corona no solo estaba despidiendo a un hombre, estaba ejecutando la demolición de una forma de entender el mundo. El modelo de conquista estaba muriendo, y quienes lo sostenían no se irían sin derramar sangre. Para los hermanos Contreras, el suelo que pisaban no era una simple división administrativa del vasto imperio español, era su patrimonio familiar, una herencia labrada con el acero y el sudor de su linaje. Hernando y Pedro de Contreras alimentaban un resentimiento, se sentían los herederos legítimos de la conquista. Para ellos, la historia de Nicaragua era la historia de su propia familia. Su abuelo, el temido Pedrarias Dávila, había fundado León y Granada con mano de hierro. Su padre, Rodrigo de Contreras, había pacificado y gobernado la tierra durante una década entera. En su mente, cada palmo de tierra y cada vida indígena les pertenecía por derecho de sangre. Habían pagado el precio de ser sus dueños, de ser los dueños de Nicaragua, con la vida misma de sus antepasados. Para los hermanos Contreras, los indígenas no eran vasallos bajo la protección del rey, sino la moneda que la corona les había entregado a perpetuidad, como pago por sus servicios. Cuando las leyes nuevas decretaron que las encomiendas ya no se heredarían, los Contreras no vieron justicia, sino robo. Sintieron que el rey, desde su cómodo trono en Europa, les estaba arrebatando su herencia familiar. El odio de los hermanos se encontraba en una figura, los oidores. Los despreciaban con una furia visceral. Los veían como meros hombres de letras, burócratas de toga y papel, que venían a imponer mandatos sobre hombres de espada, aquellos que se habían jugado la vida en la selva, enfrentando enfermedades y flechas para expandir el imperio mismo. Hernando de Contreras, que actuaba como el líder, con apenas 23 o 25 años, el primogénito, asumió el rol mesiánico de príncipe de la libertad. Su juventud, cargada de una ambición desbordante, lo llevó a un delirio de grandeza. Llegó a creer que podía coronarse como rey de las Indias, rompiendo definitivamente los lazos con España para fundar su propio imperio. Pedro de Contreras fue un joven de entre 20 y 22 años que seguía ciegamente el rastro de su hermano mayor. Era el brazo ejecutor, el apoyo incondicional en una senda que solo podía terminar en la gloria absoluta o en el patíbulo o cementerio. Las manos de los hermanos ya no solo acariciaban los pomos de sus espadas por costumbre, sino que las apretaban con fuerza de quienes estaban dispuestos a incendiar un continente entero para recuperar lo que consideraban suyo. Asimismo, la rebelión de 1550 estalló. Durante años, Rodrigo de Contreras caminó por las tierras de Nicaragua con la seguridad de quien se supo intocable. Sus títulos legales eran su escudo y su espada, pero en los fríos salones de España, el rey trazó su destino, sin previo aviso, las leyes nuevas. No solo eran leyes, era un arma aplicada con efecto retroactivo que cortó de raíz el linaje de los Contreras. El rey acusó a Contreras de haber violado la misión espiritual de la conquista, al señalar los graves abusos y el maltrato a los indígenas. El monarca invalidó el contrato original, la capitulación. El veredicto era inapelable. Los Contreras no habían cumplido con su parte de tratar a los indios como vasallos de Dios.
y por lo tanto su derecho al poder quedaba anulado. La acción no se detuvo en las acusaciones. El Estado español decidió que el tiempo de los conquistadores privados que actuaban como señores de la guerra había terminado. La orden desde el palacio fue clara. El control de las tierras y las personas debía ser propiedad exclusiva y directa del reino central o gobierno central. Se acabaron las franquicias. Ahora yo soy el dueño total, dijo el rey. Yo pongo a los oidores y yo decido cuánto pagan los indios y yo cobro todo el dinero directamente. Con esta sentencia, el puesto de gobernador dejó de ser vitalicio y hereditario. Nicaragua, que una vez fue un feudo personal de una familia, fue degradada a una provincia menor. El año 1544 marcó el colapso final. Rodrigo de Contreras, el último hombre que ejerció un poder casi absoluto basado en el modelo de gobernación de conquista, fue sometido a un humillante juicio de residencia. Se le acusó de abusos brutales contra los indígenas y de la mala administración de las rentas reales. Con su caída se cerró el capítulo de aquellos pequeños reyes de América. El destino de la región quedó sellado en el papel y tinta de los burócratas el 7 de julio de 1550. Una real cédula consolidó la estructura donde Nicaragua quedaba plenamente integrada a la jurisdicción de la Audiencia de los Confines. La recopilación de las leyes de los reinos de las Indias definió formalmente que Nicaragua ya no era un reino independiente, sino una parte subordinada de la Capitanía General de Guatemala. Así es como la conquista privada murió. El imperio absoluto acababa de nacer.